en esta noche de conversatorio que a mí me llena mucho de gusto tenerlos como cada semana y además en una entrevista que se hace a la licenciada Dulce Arenas, que por supuesto al final lo comentaremos. Yo les invito a que la disfruten, que hagan sus anotaciones y pues vamos a reforzar esta entrevista que le hacemos a la licenciada Arenas. Bienvenidos a todos y buena noche. Buenas noches a todos. No tengo idea, Perla. La cosa es que Sergio desapareció en la casa y todo fue muy desesperado. Denme un segundo. Veo que esto te removió muchas cosas, ¿verdad? Pues es que no estaba preparada. Vamos a empezar ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy estamos de lujo, estamos en una entrevista fascinante que hemos diseñado para los alumnos de ADC Centro Evaluador. Y en este momento nos encontramos con Dulce Arenas, que nos va a explicar, que nos va a contar su experiencia como mexicana, también como una profesional en el área de la salud, como enfermera en Alemania. Y para mí, de manera muy personal, para Rosana Carmona, que le tengo un gran aprecio a Dulce y sobre todo admiración, pues le agradezco a Dulce, gracias, muchas gracias, Dulce, por esta sesión, para que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia, cómo ha sido abrirte este camino, este proceso de aprendizaje, y bueno, sobre todo como profesional de la salud, que has venido construyendo ya en algunos años tu carrera como enfermera en Alemania. Entonces, hay una serie de preguntas, Dulce, que te voy a hacer, que me dará Claro. mucho gusto, pues bueno, pues conocernos. Y para empezar, pues cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Dulce? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en Alemania? ¿Cómo fue tu proceso, tu historia? ¿Cómo llegaste a Alemania? Incluso, ¿cómo decidiste irte con tu profesión como enfermera? Y bueno, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Rose. La verdad que lo hago con mucho gusto. Estoy muy contenta también, además de verte. Gracias. Eh, pues bueno, como ya bien lo dijiste, soy enfermera. Em, Estudié, bueno, en la Universidad Autónoma de Puebla, la licenciatura en enfermería. Eso fue entre el año 2011-2017. Obviamente terminando la carrera, Ahí te voy a eh, acusar porque renunciaste conmigo para irte a ya estudiar. Muy sé, bien. ya sé. De hecho, muchas personas que, no solo tú, también, por ejemplo, Juanfra, muchas personas que me conocían me decían, ¿cómo? ¿Por qué te vas? Es muy del otro extremo a lo que actualmente o en ese momento estaba haciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, tomé la decisión, mi corazón por alguna situación se inclinó más al área de la salud, entonces, como ya lo dije, estudié entre el 2011, desde 2017 la carrera, hice mi práctica, mi servicio social, entonces, en algún momento en México, yo creo que es como muy sabido para nosotros en el área de la salud. Es muy difícil conseguir un puesto o un cargo en algún hospital, ya sea un hospital público, ya sea un hospital privado. Es muy difícil. Es por ello que la primera opción como enfermeros tal cual es trabajar de forma independiente, por así decirlo, cuidando pacientes a domicilio o tal vez en un asilo, en un lugar para adultos mayores. Así fue como inicié mi experiencia laboral, trabajando de forma independiente, posteriormente en un asilo. ¿Cómo surge la idea de llegar a Alemania? Realmente no estaba en mis sueños, no estaba en mis planes, no era algo que yo
en algún momento de la carrera lo hubiese pensado de decir, quiero trabajar en otro país, quiero desempeñarme en otro lugar que no sea México, no lo pensé. Fue gracias a una amiga, de hecho fue en toda la situación de la pandemia. Ella, en ese entonces, cuando ella se postuló, era poco antes de la pandemia, entonces agencias alemanas y hospitales alemanes llegaron a Puebla para el reclutamiento. Entonces, esta amiga de la universidad queda entre los seleccionados y pues bueno, ella llegando aquí a Alemania, pues no solo a mí, recomienda también a una amiga, nos recomienda el programa. En algún momento también lo dudé porque al fin y al cabo sí ya estaba ella aquí, pero nosotros íbamos o llegamos por parte de otra agencia alemana. Entonces ella no tenía experiencia con esa agencia y tal cual pues uno siempre duda si es verídico, si es confiable, ¿no? Claro. Y sobre todo que no era fácil de decir, bueno, voy a otro estado, no, era viajar a la otra parte del mundo, entonces era muy difícil. Al final tomé la decisión, fue algo espontáneo, por así decirlo, entre otra amiga y yo dijimos, bueno, ya, arriesguémonos, probemos a ver qué sucede. Fueron muchos obstáculos dentro, aún en México, porque en un inicio las agencias alemanas nos dicen que nosotros teníamos que pagar los primeros cursos, los primeros 2 niveles del idioma. Para poder llegar al país, el país te pide, eh, y para otorgarnos la visa, el país nos pide mínimo un nivel B2 de alemán. Eso quería decir que un año antes de llegar acá teníamos que estar en cursos del idioma alemán. Entonces, los primeros 2 cursos correspondían o teníamos que pagarlos por nuestra propia cuenta. Podíamos seguir trabajando, pero ya los últimos 2 cursos, que era nivel B1, B2, teníamos que renunciar a nuestros trabajos y ya se encargaban las agencias alemanas de pagarlo. Pero los primeros 2 meses, o los primeros 2 niveles, más bien, perdón, eran muy, muy difíciles, porque tenía que seguir trabajando, tenía que estudiar el idioma, trabajaba en turnos de noche nada más en Puebla, entonces me era muy difícil también el acoplarme nuevamente a tener que estudiar, a hacer tareas, a trabajar y en un principio mi familia no estaba de acuerdo con mi decisión, entonces eran también problemas familiares, eran muchas situaciones. Entonces, sí, debo decir que fue un proceso muy difícil, por lo menos para mí, porque era un idioma que jamás imaginé, jamás planeé estudiarlo y es un idioma muy complicado, muy difícil. Entonces, sí, ese proceso fue un poco complicado, por así decirlo. Claro, sobre todo porque es una nueva cultura, ¿no? O sea, te Exacto, enfrentas a nuevos procesos. Los alemanes, yo aprecio y he aprendido mucho de los alemanes, he trabajado con ellos, son muy puntuales, son muy exactos. eh, claro. Todo tiene que tener una justificación, ¿no? Y bueno, es parte de esta interrelación cultural. Gracias por compartirlo. Ahora te haré una serie de preguntas, pero además, pues, se van sumando ciertas inquietudes, porque, pues, en la Unión Europea, recordemos, que hay 86.000 estándares de competencia y que surgen después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que se da por el Plan Marshall. Entonces, tú ya estabas posicionada, ya estabas interesada, ya estabas tomando ritmo para irte, con todo lo que eso implicaba, el idioma, la decisión familiar, la decisión laboral, poder vincularte con los alemanes desde lo que tú decías, desde que fuera certero y tomar esta decisión. Pero partiendo de esta homologación académica, Dulce, ¿cómo fue tu proceso académico para postularte? Es decir, ¿cómo lo viviste sumado al idioma? Pero ¿cómo te dicen, bueno, Dulce, no solo el idioma, sino estos requisitos académicos, más esta competencia laboral que implica tener
conocimientos, habilidades y destrezas, valores y actitudes para decir, esta persona, me queda claro que Dulce lo es, pero esta persona es apta para llegar a Alemania. ¿Cómo fue eso? Em, bueno, el proceso desde un inicio nos los explican. Para podernos postular para este proceso, para llegar aquí a trabajar como enfermeros en Alemania, desde un inicio te dicen necesitamos licenciados en enfermería. Como bien sabido es, pues en México, así como en este país, existe una enfermera auxiliar y una enfermera general. ¿Cuál es la diferencia? Que la enfermera auxiliar hace una, por así decir, una carrera técnica y la enfermera general en México pues hace una licenciatura. Son más años de preparación, entonces son diferentes, es un grado más alto, por así decirlo, no nada más, ¿no? En Alemania es la misma situación, existen aquellos enfermeros que solo son como ayudantes y existen los enfermeros generales. Entonces, la idea es llegar aquí como enfermeros generales, por así decirlo. Entonces, el primer requisito estando en Puebla es tener la licenciatura. Por fortuna o, a mi beneficio, por así decirlo, no nos piden cierto grado o ciertos años de experiencia. No. Entonces, existen compañeros aquí en Alemania que han llegado a trabajar recién terminando la carrera, solo hicieron su servicio social y están aquí. Entonces, el requisito en México solo es ser licenciados en enfermería y estudiar el idioma. Ahora, llegando aquí, el hospital, por así decirlo, en ayuda con una agencia mexicana, por así decirlo, invierten en nosotros. Invierten, ¿por qué? Porque ellos se hacen cargo económicamente de nosotros, por así decirlo, estando en México, pagando los cursos correspondientes para el idioma. Y también invierten en nosotros aquí porque en conjunto con el gobierno o con, pues sí, por parte del gobierno alemán existe una delegación la cual se encarga de ayudar a todas las personas en el ámbito profesional. Entonces, por medio de esta, el hospital, la agencia alemana y la, eh, pues por así decirlo, el gobierno, invierten en nosotros un año de estudios. Entonces, aquí en Alemania tenemos que concluir un año para poder homologarnos. Ese es el requisito, estar un año estudiando. Aquí un enfermero general hace una carrera de 3 años. Es la mitad que nosotros hacemos en México, por así llamarlo. Entonces, en lugar de hacer estos 3 años para la homologación, solo nos piden un año, entonces son cursos muy intensivos. Entonces, al final nos dicen, bueno, vas a presentar tu curso un año y vas a presentar 3 exámenes. El examen B del nivel B2 del idioma y vas a presentar 2 exámenes correspondientes a la carrera para que puedas aprobarlo, tu examen final y ya esté la homologación y puedas ejercer como enfermera en Alemania. Es un proceso bajo estrés, o yo lo viví bajo estrés, porque al final de, por así decirnos, ver todo lo positivo, al final existe una pequeña cosa negativa en la cual uno dice, chin, si no paso los exámenes, existe la posibilidad que el país diga, perdón, pero te regresas a tu país. Entonces son situaciones bajo estrés y en ese mismo lapso de un año para hacer la homologación es acostumbrarse o adaptarse más bien a la cultura alemana. Entonces, como tú bien lo dijiste, los alemanes son personas muy puntuales, son muy precisos, son muy organizados. Ellos no es como nosotros en México que decimos, ay, bueno, nos vemos el día jueves, nos vemos el día viernes y vemos qué hacemos. No, ellos te dicen, ok, quieres que nos veamos el viernes, pero dime cómo y cuándo y dónde y en la hora. Si no, ellos no lo ven como algo real, como algo verídico, por así llamarlo. Claro, Dulce, y justo hacia allá vamos, pero la homologación.
de este año de estudio intenso, que me queda claro que así es. Este año de homologación, ¿cómo es sobre la educación dual? Bueno, que es un modelo alemán. Sobre todo, la educación dual es conocimiento práctica. ¿Es así? Exacto. Ujú. Ujú, ok. Sí. De hecho, para el sistema de ellos, o más bien para la forma en la que nosotros llegamos, que es en inicio en reconocimiento, así le llaman. Cuando llegamos aquí, recibimos una visa temporal. En la visa temporal y en nuestro contrato laboral llegando aquí dice enfermero en reconocimiento. Entonces, el llegar aquí, el tener ese título en reconocimiento, sí implica que tenemos que trabajar, pero prácticamente esas horas que trabajamos en el hospital son como la parte práctica del estudio. Entonces, trabajamos mínimas horas a la semana y de hecho los dos exámenes finales que se hacen es un práctico y un teórico. Entonces, el examen práctico se hace dentro de nuestra área laboral. Claro, sí, pues sí. La ejecución total de la estructura de una competencia laboral, de los conocimientos, aplicarlos, generar esa habilidad, esa normalización, ¿no? Tal cual, que es Claro. parte de la homologación y poderlo aterrizar, pues en tu vida diaria de manera ética y profesional. Dulce, estoy muy interesada y quisiera hacerte mil preguntas, pero vamos enfocándonos. Después de todo este proceso, este crecimiento que me queda claro que ya eres más, sigues siendo de corazón mexicano, pero estás más adaptada al modelo alemán. Actualmente, ¿en dónde te encuentras? Después de haber vivido todo este proceso, ¿dónde te encuentras profesionalmente? ¿Cuáles son estos retos profesionales? Sumado a toda esta experiencia que viene sumando, ¿no? No solo al llegar a Alemania y esta homologación, sino desde esa renuncia que se da, que es cuando yo te conozco y que emprendes el camino como enfermera, decidirte ir a Alemania, pasar por esta homologación. ¿En dónde te encuentras y hacia dónde vas? Em, bueno, pues actualmente, obviamente tengo aquí metas profesionales, metas personales, ¿no? Tengo colegas mexicanos que aún viven en México, que no están tan de acuerdo con el hecho de llegar aquí a desempeñarse profesionalmente. Porque nosotros en México tenemos la licenciatura en enfermería, pero tenemos la posibilidad de seguir creciendo. Hacemos tal vez una especialidad, tal vez hacemos una maestría o un doctorado. Desafortunadamente en Alemania eso no existe para el área mm, de enfermería. Sí podemos crecer, sí, pero existen, por así llamarlo, pocas especialidades. Puede ser que pueda especializarme, por ejemplo, yo trabajo en un hospital católico. Este hospital católico cuenta con un área de geriatría, que es para el área de adultos mayores, ¿no? Entonces, em, el área geriátrica en la que estoy, aún así la estación se divide en 5 estaciones. Cada estación se encarga de una enfermedad, por así llamarlo, con los adultos mayores, ¿no? Yo trabajo en el área en la cual es rehabilitación. A todos aquellos pacientes que tal vez tuvieron, no sé, alguna parálisis o que tienen alguna enfermedad como artritis, no sé, ese tipo de situaciones que requiere el paciente una rehabilitación. Porque cosa también muy distinta a México, es que los alemanes aún tienen la idea que siendo adulto mayor, aparte, no sé, 80, 90 años, uno debe de ser aún en lo que se pueda independiente. Es por ello que existe esta área que es rehabilitación, porque se les ayuda a que ellos cuando lleguen nuevamente a casa, pues intenten ser un poco independientes. Y bueno, pues haciendo ese lapso, dependiendo del área en la que uno trabaja o se desempeña, tal vez existe cierto interés, ¿no? En mi área, por ejemplo, puedo desempeñarme como, ellos le llaman
Praxis and Lettering, que es como, pues sí, como llegar a ser la coordinadora o la Mm. parte administrativa en el área de enfermería, ¿no? Cuáles son las actividades o funciones de esta persona, es, por ejemplo, los horarios laborales de todo el personal, coordinarlos, que si falta personal, buscar quien cubra, toda esa parte, ¿no? Puedo especializarme en esa área, puedo especializarme simplemente en el área geriátrica, el ser ya una enfermera geriátrica, o pudiera especializarme, no sé, en cuidados paliativos, que son en el acompañamiento en el proceso de la muerte de las personas. Y es por ello que digo, yo sí tengo metas profesionales aquí, sí. ¿Por qué? Porque le tengo amor a mi profesión aquí en Alemania. En todos 3 años que llevo aquí, de verdad he aprendido a amar lo que hago. A pesar de que existen obstáculos como el idioma, el estar lejos de nuestro país, el vivir solos, em, puedo decir que amo mi trabajo. Entonces, por esa parte, no me, no me desanima aquellos comentarios de colegas mexicanos que dicen, bueno, pero ¿por qué te fuiste a Alemania si tienes un rango menos que nosotros en México? Y yo digo, bueno, sí, tal vez así lo vemos como un rango menos, pero realmente no, porque puedo especializarme, puedo hacer algo más por mi profesión, por el área en el que trabajo, y además de ello también puedo recibir pues la oportunidad de crecer y tener un mejor puesto, por así llamarlo, ¿no? Y esas son mis metas profesionales y estoy, eh, de hecho, ya me postulé para que el próximo año me autoricen y pueda iniciar con el proceso de especializarme. Excelente, excelente, me da mucho gusto. Ya vamos a concluir, Dulce, agradeciéndote, reitero este espacio, compartir todo esto, esta maravilla profesional, porque al final, cuando alguien está certificado en una competencia laboral, en cualquiera de los 130 países, pues toma esta normalización de una actividad profesional, ocupacional, de hacer las mejores prácticas en lo que esté realizando, ¿no? En tu caso está esta especialización geriátrica y es profesionalizarte y adentrarse a este tema. Sin embargo, Dulce, y en ese sentido, ¿cómo en México podemos vivir muy cómodamente? No hay tanta exigencia aún sobre la certificación de competencias laborales y hay algunos estándares que son obligatorios. Pero ¿cómo ha sido el cambio mental, esta evolución en que todo tiene que ser con base a una competencia laboral, a una homologación, a una precisión alemana además? ¿Y cómo es la vida en Alemania laboralmente, ¿no? No solo en la enfermería, sino en cualquier sector, hasta un plomero, un albañil, cualquier ocupación o profesión, pues tiene que estar homologada, tiene que garantizar pues que el conocimiento, la habilidad, la destreza, los valores y actitudes sean éticos, sean correctos y que se haga un desempeño eficaz, profesional, laboral. ¿Cómo eso ha impactado mentalmente y por supuesto en tu interacción, sí en Alemania, pero en tu vida personal? Aterrizando pues a nuestro país que venimos, ¿no? En México. Sí. Yo creo que sí ha sido un cambio drástico, pero no fue un cambio que fuera difícil de aceptarlo, por lo menos hablando de mí. Em, por ejemplo, en el aspecto profesional o en mi área laboral. Em, Obviamente sí, al principio me costó un poquito ser puntual, porque en México nunca fui puntual, entonces me costó mucho trabajo esa parte. Eso sí, debo decirle que me costó en el aspecto
encontrar mi ritmo. ¿Por qué? Porque tal vez estaba acostumbrada que decía, bueno, me levanto más tarde mañana, no hay problema. No, era encontrar un ritmo de vida todos los días, una rutina de decir, bueno, a tal hora debo de acostarme, a tal hora debo levantarme para poder llegar puntual al trabajo. Entonces, em, debo decir que es un país el cual admiro en muchas cosas. En la parte profesional, puedo decir que es un país justo. No solo como enfermeros, he conocido personas aquí que ejercen en algún otro rubro, en alguna otra área, y puedo así decirlo, o así puedo nombrarlo, tienen un sistema justo. Em, por ejemplo, en México, yo llegué con ese chip de que si me enfermaba, bueno, no pasa nada, vas a ir enferma aunque te estés cayendo del dolor, pero vas a ir a trabajar porque si no, te pueden correr o te pueden descontar ese sueldo. Aquí no, aquí es un derecho, podemos reportarnos 3 días al mes enfermos con goce de sueldo. Si necesitamos más tiempo para recuperarnos, tenemos que ir al médico, sí, que es como nuestro médico familiar, Ujú, entonces nos dan por así decirlo, una receta en el cual diga cuántos días debemos estar incapacitados y no pasa nada. Conservamos el trabajo, seguimos recibiendo nuestro sueldo y no pasa nada. Y tampoco llegamos de nuevo al trabajo después de la enfermedad con cuestión de, bueno, estuvo enferma, como con críticas, no. El sistema de salud es bueno, aquí todos, por obligación, todos debemos de tener un seguro médico. Lo pagamos, sí, lo pagamos de nuestro sueldo, pero lo paga como en México. Por ejemplo, aquellas personas que reciben el seguro social mexicano, ¿no? El ujú, IMSS. Bueno, ellos pagan una parte el empleador y pagan una parte el empleado. Así es con nosotros, ¿no? Aquí la mayor parte la paga el empleado, sí, pero todos tenemos derecho. Entonces, ese seguro también nos ayuda a que si en algún momento nos quedamos sin trabajo, porque también existe la posibilidad de que aquí nos despidan, ¿no? O sea, también es posible. Si es eso, contamos con un seguro mensual en el tiempo que nosotros estemos desempleados. Em, son cosas que tal vez no son difíciles, no son difíciles de aceptar, sin embargo, sí es algo que me hubiese gustado o me gustaría en algunas cosas que no fuera o que fuera así tal vez México igual, ¿no? He tenido compañeros o he conocido compañeros en el trabajo que me han dicho, bueno, Dulce, sí, que conocen o han escuchado México, ¿no? Y me dice, Dulce, si es un país tan hermoso México, ¿qué haces aquí? Porque obviamente aquí es, para empezar, es un clima muy frío. Húmedo, Hamburgo, yo vivo en Hamburgo, es un clima frío y a la vez húmedo. Pero es muy frío, entonces todo el mundo sabe que México tiene un clima muy bonito. Y todo el mundo me dice, bueno, Dulce, ¿por qué si es un país tan bello en el que la gente es tan alegre, en el que la gente convive, que tienen muchas riquezas en comida, en bebidas, en todo? Dice, ¿qué haces aquí? Y digo, bueno, un compañero contestó antes de que yo dijera y me dice, te puedo asegurar que si Dulce tuviera lo que aquí tiene, no hubiera llegado a Alemania. Y sí, tristemente voy a decir que sí, hay cosas que si yo las tuviera en México no estaría acá. Entonces, puedo decir, no ha sido difícil o no fue difícil el acostumbrarme o incluirme a la cultura, no. Soy una persona que respeta, entonces, obviamente, en la convivencia con la sociedad, en el área laboral, hay reglas, ¿no? Y esas reglas las respeto, las llevo a cabo y creo que no es difícil. Em, por lo menos para mí no fue difícil acoplarme a esta cultura. claro, porque se vuelve una forma de vida, ¿no? Ujú. Es decir, la excelencia y la calidad es una forma de vida y es una decisión. Y bueno, si lo tienes ahí como un proceso cultural, económico, social, político, pues uno se acostumbra y más allá de criticar a los gobiernos, justo, me parece, Dulce, a tu mayor precisión, que uno
ayer escuchaba una frase que decía, a lo único que no te puedes acostumbrar es a la forma de vida, es decir, que siempre podemos aspirar a ser mejores y estar mejores, y no se trata de los otros, sino de un proceso de inversión de calidad de nosotros mismos para podernos desarrollar profesionalmente, y esa exigencia tiene que venir de uno mismo hacia el exterior, ¿no? Claro. No, sí, y bueno, yo soy la persona más feliz cuando llego a México y disfruto de mi familia y amo estar en México, amo mi país, ¿no? Obviamente. Pero también debo reconocer, por ejemplo, esa parte, ¿no? Muchas personas como alemanes dicen, bueno, pues sí, pero Alemania también tiene cierto riesgo, no es tan seguro. ¿Por qué? Porque pues sí existen muchos extranjeros o habemos muchos extranjeros aquí que en algunos casos, pues con la cuestión de drogas, que venden drogas y demás, pues obviamente ellos consideran peligroso, ¿no? Entonces te recomiendan no estar tan noche sola o no irte tan noche a casa. Pero aún así es un país seguro. Claro, Entonces, teniendo ese chip, uno se acostumbra. Entonces, cuando llego a México o el hecho de que voy de vacaciones a México y regreso, me quedo con ese chip que México es un poco peligroso, entonces me preocupo mucho por mi familia. claro. Entonces, porque digo, bueno, es que puede que salgan y los asalten o pase esto y pase cualquier cosa. Eso debo de decir y reconocer que Alemania ha cambiado ese chip en mí. Que aquí me siento segura y llegando a México siento como esa parte que algo me falta. Claro. Bueno, tenemos muchos retos sociales, culturales en ambas naciones, y reitero, me parece que lo importante es seguirnos exigiendo, seguirnos profesionalizando, seguir siendo mejores para nosotros, y esto que seamos, pues ofrecerlo a nuestras patrias, en este caso a Alemania. Y Dulce, ya para finalizar, ¿qué le dirías a esa Dulce del 2011, del 2021, cuando se posicionó, a esta Dulce de ahora? Y sobre todo como un consejo hacia los mexicanos que te van a ver, eh, justo en eso, en arriesgarse, en tomar las maletas, en decir, el mundo es muy pequeño, pero además podemos ser mejores. Sí, yo creo que es un tema muy difícil y a veces ahí se involucran mucho los sentimientos. Porque como repito, estando tan lejos de nuestro país, siempre, por lo menos para mí, siempre será difícil. Pero ¿qué le diría a Dulce de ese año? Le diría que sí se puede, que existen obstáculos, existen situaciones que uno no espera, que suceden sin previo aviso, por así llamarlo, y que uno a veces quiere tirar la toalla porque lo ve muy difícil, pero le diría a Dulce que sí puede, que al final va a conseguir lo que quiere, que al final va a tener todo eso que soñó y que va a ser muy feliz. Y yo le añadiría a Dulce y a todos los mexicanos que el secreto está en la profesionalización y en creer en ti mismo. Sí, yo también lo creo. Mi querida Dulce Arenas, ADC Centro Evaluador, es tu casa, es tu espacio. De manera personal, mi corazón es tu casa y es tu espacio también. Te agradezco este tiempo, que haya un mayor crecimiento, que se logre todos tus retos, esta postulación que estás iniciando. Y bueno, el mayor de los éxitos siempre, Dulce. Muchas Enhorabuena. gracias, muchas gracias, de verdad, gracias. Un abrazo. Gracias, amigos del conversatorio, y estamos en contacto. Nos vemos en la próxima sesión. Saludos. Hola, hola.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Se lo haré saber a Dulce. ¿Cómo están? ¿Cómo vivieron esta entrevista? ¿Qué les ha parecido el sistema alemán, la homologación de las competencias laborales y que justo lo que estamos haciendo en el diseño, impartición, en el tema de promoción de bienes inmuebles, en consultoría general, ya pronto tendremos el estándar de coaching, justo es que los conocimientos los convertamos en habilidades y destrezas, conocimientos, habilidades y destrezas, generemos la parte actitudinal y lo profesionalicemos al servicio, sí nuestro, pero también de los otros. ¿Cómo están, colegas? Y si no, pues ya acabamos este conversatorio. Muy bien, pues la próxima semana estaremos. Adelante, Josefina. Hola Rosana, buenas noches, hola a todos. Perdón, ya a la última hora digo, ¿verdad? Pero nada más quería comentar, me llamó mucho la atención el tema de la educación dual que comentaba Ángeles, Dulce. ay, Dulce, perdóname, es que comentaba porque es un tema que he estado escuchando mucho ahora con la presidenta en este tema de la educación dual, que justamente es eso, que puedan los jóvenes profesionistas insertarse a las empresas a hacer complemento educativo. No he terminado de em, o investigado más respecto a cómo se está ya tramitando, ¿no? Sabemos lo de el proceso que está de jóvenes para la educación, algo así, que también, ¿no?, está relacionado con los jóvenes que llegan a las empresas, pero entiendo que este nuevo proceso de educación dual está más como para hacer o sumar conocimientos en el proceso académico. Entonces, pues la verdad me pareció muy interesante este tema que trae. Y bueno, ya lo otro en relación a lo que siempre a veces se nos comparte, ¿no? De el romper los propios límites, el atreverse, y pues que siempre vamos a encontrar puertas que a lo mejor, como nos lo comentaba Dulce, ¿no? No esperábamos y que ahí están. Entonces, pues creo que muchos de nosotros vamos en ese camino de esperar encontrar nuevas puertas abiertas. Muchas gracias por el conversatorio. Bonita Gracias, noche. gracias, Josefina. La educación dual se da en Alemania como parte de su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial eh, por varios teóricos y doctrinarios, entre ellos Konrad Adenauer. Y justo es enseñarles a los estudiantes desde nivel básico hasta universidad en el sistema alemán que los conocimientos lleven a una práctica. Y esos, los conocimientos y la práctica, pues dan respuesta a valores y actitudes como lo conocemos en un estándar de competencia. La Volkswagen, que sabemos que está en el estado de Puebla, justo busca a profesionistas en educarlos, en formarlos en la educación dual. Sí, mexicanos, pero que tengan los conocimientos y que lo aterricen en una práctica. La educación dual en México, a través de fundaciones y del propio gobierno alemán, lleva muchos años en México. Y este sistema de educación dual da respuesta a su sistema político de alemán, que es la economía social de mercado. Que bueno, si hablamos de la economía social de mercado, nos llevaríamos mucho tiempo y les prometo traerles a un ponente para que nos hable de la economía social de mercado y que es parte
justo de por qué la educación dual en Alemania se da de esa manera, que reitero, da respuesta al Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con lo que está sucediendo en la educación en México, con el Plan México, en esta administración de la presidenta Sheinbaum, justo es no solo este modelo dual que lo traen los alemanes, sino también da respuesta y ya está impulsado por cámaras empresariales y que lo seguiremos viendo. Si lo recordamos, el CONALEP, que fue creado a mediados de los 70, justo esa es la intención de la creación del CONALEP. Y ahora es poder, sin embargo, reitero, no ha logrado el CONALEP transitar hacia las competencias laborales, pero bueno, ahora el maestro Rodrigo Rojas, que dirige el sistema del CONALEP, seguramente dentro de sus misiones tiene eso, pues que el CONALEP, todos los estudiantes del CONALEP lleven lo teórico y práctico en un tema de la educación dual. Y solo por añadir, estemos muy atentos en todo este movimiento de las competencias laborales. Les he compartido información respecto a que viene muy poderoso por obligatoriedad, por necesidad, justo por dar respuesta a la revisión del Tratado de Libre Comercio, que para ello y hacia allá vamos en el 2026. ¿Alguna otra intervención? Margarita, Ricardo. Y si no, pues bueno, aquí dejamos este conversatorio. Adelante, Margarita, por favor. Pues me pareció interesante, pero sobre todo también que aparte de la aptitud académica de esta Dulce, pues también hubo mucha inteligencia emocional en ella, mucho apoyo también de su familia, porque no es fácil, sobre todo en nuestra sociedad, pues despegarnos de nuestra familia y muchas veces es un obstáculo para poder llegar a otros países o llegar a hacer cosas que, como ella comenta, pues no encuentra en la práctica en México y pues ella tuvo esa ilusión de irse a otro país y experimentar, no quedarse en el que qué hubiera pasado, ¿no? Sino que está viviendo esa parte y pues ella ahora tiene esa decisión o de regresar o de continuar pues con ese camino, ¿no? Inclusive pues ya quedarse definitivamente en otro país, pero también ya bajo el mundo en el que estamos viviendo, pues es una realidad, o sea, ya no es algo que sea para pocas personas, son para personas que con el hecho de que ya tengan una, como tú dices, una competencia, un grado de conocimiento y de certificación, pues es fácil encajar en otros modelos educativos y en otros países. Así es, gracias Margarita, ese es el poder de estar certificada en una competencia laboral, ese es el poder de creer en uno mismo también. Y bueno, yo quiero mucho a Dulce de manera muy, muy personal, como lo decía al final, tiene un pedazote de mi corazón, es una persona muy, muy importante para mí, es como mi niñita y siempre me encanta acompañarla. Pero más allá de esta parte emocional, el objetivo real de esta entrevista es que ustedes sepan que a través de sus competencias y las competencias certificadas se abre todo un panorama a nivel nacional e internacional y confíen en ello. El hecho de que tu certificado valga y tenga credibilidad en 130 países, las oportunidades se vuelven inmensas. ¿De quién depende? De ti. Y por supuesto, pues que las puertas se abren para todos, ¿no? Muy bien, colegas, pues pronto recibirán la información del próximo conversatorio. Les agradezco mucho su presencia esta noche. Les mando un gran abrazo y, como dice el doctor Cristian Ríos, a seguir con lo que nos toca avanzar a cada uno de nosotros. Les mando un gran, gran abrazo y excelente noche. Gracias, gracias. Saludos.